Bueno, nos encontramos con el profesor, historiador y ex diplomático colombiano, doctor Alfonso Ricardo Uribe. Doctor Alfonso, mucho gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, doctor Alfonso, quisiéramos comenzar preguntando cuál es su alma mater y que nos cuente un poco de su currículum vitae, pues hasta el día de hoy. Bueno, pues mi alma mater es la Universidad de los Andes, donde yo estudié filosofía y letras, aunque debo decir que mis preferencias no eran ni la filosofía ni las letras, sino la historia. Y por eso hice mucho énfasis en las clases de el que fue mi guía y gran profesor Abelardo Forero Benavides. Y igualmente el otro profesor que yo recuerdo con mucho cariño y que también me guió mucho fue Andrés Holguín. Terminada mis estudios en los Andes, pues realmente yo no me dediqué directamente a la cátedra universitaria, sino tuve que atender unos negocios familiares. Posteriormente sí, ya en el año 77 fui llamado a la Universidad del Rosario, recuerdo mucho, para dictar la cátedra de Historia de Grecia y Roma, estudios clásicos, que en esa época era todo un semestre. Lástima que precisamente finalizando el 77 me nombraron embajador de Colombia ante el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de Bélgica, y por lo tanto tuve que ausentarme del Rosario de los años que duró la misión. Pero a mi regreso inmediatamente volví a vincularme al Rosario, entre otras cosas gracias a mi amigo Álvaro Pablo Ortiz, quien me colaboró siempre en ese sentido. Y ya a partir de ese momento, con una interrupción tal vez en el año 90, si recuerdo bien, en que me nombraron director del Museo Nacional, pues he estado permanentemente en la cátedra en el Rosario y en una época, hasta hace unos 10 años, en la Academia Diplomática de San Carlos, de la cual con algunos otros colegas fui uno de los fundadores a mi regreso de Bélgica. La academia pues funcionó primero en la calle 49, me parece que estaba, y después ya en el Palacio, en un anexo al Palacio de San Carlos, y claro, yo pues estoy muy vinculado a ella hasta hace unos 8 o 10 años. Muchas gracias, doctor Alfonso. Bueno, tocando el tema del servicio diplomático que usted prestó en nombre de Colombia, ¿cuál fue su primer contacto con la política exterior colombiana y cómo fue ese nombramiento y en qué periodo, bajo qué presidencia usted fue nombrado embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo? Bueno, a mí en realidad siempre me interesaron las relaciones internacionales, aunque en mi época desde luego no existía la carrera, pero a mí personalmente me interesaba mucho. No sé si por haber vivido desde niño en Europa con mamá o por mi afición a la historia y a los grandes diplomáticos, pero a mí siempre me interesó mucho eso. No había carrera diplomática en mi época, lo cual era una falla desde luego muy grave, pero en el año 74 salió elegido presidente de la República el doctor Alfonso López Michelsen, quien era era así porque murió, el padre de mi amigo más próximo, Alfonso López Caballero. Y entonces ya en esas condiciones y sabiendo pues mi conocimiento de historia y de idiomas, etcétera, él me propuso esta misión diplomática, que para mí pues era ideal porque mi esposa es belga, de manera que me daba la oportunidad de servir el país y al mismo tiempo de darle la ocasión a mi esposa de estar unos años con su familia. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora nos gustaría que nos contara un poco cómo fue ese periodo en la Embajada de Bruselas, cuáles eran las dinámicas de la embajada y cómo era la relación entre Colombia y pues el Reino de Bélgica y el Ducado. Bueno, en esa época había una embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Había otra embajada colombiana ante la Comunidad Económica Europea. En esa época no existía todavía la Unión Europea, que eran dos misiones distintas, aunque naturalmente pues estaban ambas en la misma ciudad.
Y Bruselas, pues claro, era una ciudad pues muy clave y por lo tanto, aparte de la misión diplomática ante el Reino y el Gran Ducado y la misión diplomática ante la Comunidad Económica Europea, había una oficina de Avianca con gerente, estaba la oficina de Proexpo en Bruselas, estaba la Federación de Cafeteros, obviamente pues unos funcionarios de la Contraloría de la República para la Federación de Cafeteros, de manera que en realidad era una plaza bastante importante. Las relaciones con el Reino de Bélgica no eran enormes, yo traté en la medida de lo posible de incrementarlas. El Gran Ducado inclusive ofreció la colaboración en cuanto al desarrollo, ¿no? Ellos tienen el Ministerio de la Cooperación al Desarrollo, cosa que no se pudo lograr por problemas ahí políticos colombianos. Pero en fin, a mí me tocó pues la visita del presidente Turbay a los diferentes países europeos, visita que fue complicada porque en París ya se habían producido incidentes desagradables contra la misión diplomática. Yo en Bruselas pues pedí la protección de la policía y gracias a eso no pasó nada. Turbay era muy mal visto porque estaba considerado un gobierno represor y que respetaba los derechos humanos, etcétera, por las organizaciones de izquierda europeas. Pero bueno, la visita pasó bien y en realidad pues fue un periodo muy tranquilo. Muchas gracias, profesor. Bueno, nos gustaría que nos reseñara un poco brevemente la situación política en Bélgica y en el resto de Europa durante su periodo diplomático. Pues yo creo francamente que esas épocas fueron las mejores de Europa, en el sentido de que ya obviamente se habían recuperado plenamente de la guerra, habían logrado otra vez una prosperidad verdaderamente impresionante y era muy satisfactorio ver que gracias a los partidos socialdemócratas el bienestar era general. Algo que era muy agradable, realmente vivir ese alto nivel de vida en todos los aspectos. Francamente yo creo que esas épocas los europeos lograron prácticamente erradicar la pobreza, y no solamente erradicar la pobreza, sino inclusive las carencias. Fue una época sumamente próspera para Europa. Claro, no había tanta inmigración tercermundista y no sé, pues al fin de cuentas, claro, había el miedo a la Unión Soviética, etcétera, pero francamente creo yo que fue la época ideal de Europa. Estaba bastante contrastada con la situación interna que estaba viendo Colombia en ese entonces, ¿verdad? Sí, en Europa veían con muy malos ojos digamos, la diferencia de clases tan enormes que existían en Colombia. Veían como una situación socialmente muy injusta, tanto en la Universidad de Lovaina, que educó a muchos colombianos, como en los medios políticos. Y veían también con muy malos ojos la carencia de una diplomacia profesional colombiana. A mí varias veces me dijeron, el Palacio del Rey no está contento con sus cambios permanentes en las misiones diplomáticas. Bueno, muchas gracias, profesor Ricardo. Bueno, cambiando un poco de tema, nos gustaría saber cómo fue su primer involucramiento en la academia, cómo empezó a dar cátedras en algunas universidades de la ciudad. Pues la primera universidad en que fui catedrático fue en la Universidad del Rosario en 1977. Después, pues naturalmente me ausenté por la misión diplomática, pero a mi regreso continué en el Rosario, pero tuve otras experiencias. Por ejemplo, en los años, no recuerdo, mediados de los 80s, Rafael Santos Calderón fundó una facultad de periodismo en la Universidad Central y me llamó para que les enseñara historia a los que fueran posibles futuros periodistas. También en la Jorge Tadeo Lozano colaboré algunos años, en el Politécnico colombiano, que querían elevarlo de estudios intermedios a estudios ya académicos. Les di durante muchos años unas clases de historia en inglés, y en la Universidad de San Martín, que también colaboré antes, pues naturalmente, del desastre que hubo allá. Bueno, doctor, y ya para terminar, nos gustaría saber cómo ve la actualidad de la universidad, cómo esos proyectos que está gestando la Universidad del Rosario en estos momentos. Pues la Universidad del Rosario, por fortuna, se renovó y se restauró en el centro.
Yo personalmente no he sido nunca partidario de trasladar la universidad a la sede norte, porque considero que Rosario es una cosa histórica, que el aula máxima, que el archivo histórico, que las bellezas de retablos, y en fin, que las cosas que tiene Rosario perderían mucho si se trasladara a la sede norte. Yo soy partidario que continúe en el centro. Bueno, profesor Ricaurte, en nombre de mis compañeros quisiera darle las gracias por esta entrevista formidable y pues esperar que su futuro en la universidad sea muy próspero. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo.